Bienvenidos a todos los que estamos ya reunidos, listos. Buenas noches a todos. Damos gracias a Dios. Después de una mini vacaciones, aquí estamos nuevamente. Extrañando la clase seguramente, ¿no? Seguramente. Damos gracias a Dios por ese pequeño ejercicio. Aquí estamos nuevamente para compartir. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a orar y comenzar porque hoy tenemos 4 que van a exponer. Eso que todavía faltan algunos testimonios, pero ya vamos a ir para aprovechar al máximo el tiempo, si no se nos va el tiempo volando. Y es interesante escuchar a lo que los demás nos han preparado. Ahí Leoncio me mandó ya unos... Catolicismo tenés muchísimo. Bueno, acuérdate que son 10 minutos o 15 cada uno, si no. Hay mucho. Con 15 creo que la hacemos, pastor, si nos permite. Está bien, está bien. Porque ahí vi que está muy bien trabajado, bien elaborado, así que ahí nomás. Y muy bien, la verdad que le vi el trabajo, está, pero muy bien. Pero vamos a orar entonces y comenzamos. Amén. Y vamos a tomar la lista después, como que los hermanos van llegando, están viajando, están... Así que tomamos la lista después. Pero vamos a orar y comenzar. Oramos entonces. Señor, amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos permites estar reunidos en tu nombre y juntos meditar acerca de las cosas del reino, de tu palabra. Y gracias porque podemos enriquecernos los unos a los otros y así ser edificados. Gracias por cada uno de mis hermanos que están con mucho esfuerzo preparándose este seminario de IP Cristo P para servir de la mejor manera en cada lugar, en cada congregación que tú has puesto por tu gracia y misericordia. Señor, te alabamos. Oramos, Señor, que tú permitas que podamos aprender, tomar lo bueno de esta materia, Señor. Vivimos en un mundo religioso. Son gente con quienes compartimos a diario, Señor, y son a quienes tenemos que evangelizar, compartir, guiar. Oramos que tú nos des gracia, nos des sabiduría, entendimiento en cuanto a tus cosas. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bienvenidos entonces, una vez más. Una bendición estar aquí juntos. A ver, acá tengo lo que el secretario ha mandado la lista. Muy bueno, ahí está en el grupo. Hoy los que van a compartir son acerca del catolicismo. Hermano Cabello Bravo, William Jesús, Chapa Wilson Natividad, Chávez Gómez César Genaro, Díaz Omar Leoncio Salomón. 10 minutos, bueno, ellos están pidiendo 15 minutos cada uno, bien, máximo 15. Y para aprovechar el tiempo, a ver, acá veo a Leoncio. ¿Qué más? ¿Quién va a comenzar? ¿Tú comienzas? Sí, pero creo que Wilson todavía no... Wilson todavía está por llegar, pastor. ¿Cómo lo hacemos ahí? Bueno, mientras tú comparte, que lo comparte el último. Ya, bacán. ¿Lo han preparado como grupo o cómo es? Estamos preparados como grupo, pero cada uno en la diapositiva está su nombre, pero todo está preparado como grupo. Está bien. Nos hemos reunido 2 semanas para poder qué bien. acabar. Muy bien, muy bien. Ahí vi muy bueno. Han preparado, pero muy bien. Muy bien. Y entonces empiezo. Entonces, damos inicio. Ya, sí, porque el orden es mi persona, luego viene César Chávez y luego viene Cabello y al último viene Chapa, Wilson Chapa. ¿Él es el que está viniendo, Wilson? Sí. Entonces sí. va a haber tiempo, de repente va a llegar. Sí. Ya. Bien. Ya, usted me avisa. Sí, comienza nomás.
Listo, preparado, listo, ya. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Les saluda Leoncio Díaz. Bueno, hoy día yo voy a hablar sobre el tema del catolicismo, ¿no? Es una iglesia que fundada en el siglo I, tiene, digamos, un dirigente que es el Papa en la Santa Sede, un rito romano, ritos litúrgicos, hablan en sus liturgias de latín, el griego, el quione, se rigen bajo el calendario gregoriano, ¿no? Tiene también, el catolicismo es la religión derivada del cristianismo, ¿no? Que reconoce al Papa de Roma como la máxima autoridad. Se considera a sí misma la iglesia con la única doctrina fundada de Jesucristo, ¿no? A las demás no las consideran porque dicen que ellas recibieron la encomendación directa del apóstol Pablo, ¿no? Pedro, perdón, ahí hay también un tema de controversia sobre que él será su roca y todo. Pastor, disculpe, ¿cómo puedo hacer para compartir mi diapositiva o usted? Voy a poner A una ver, pausa. aquí. Tenemos diapositiva, le mandé o no sé si... Tú no puedes, ¿Cómo lo puedes. Una pregunta, Leoncio. ¿No te sale abajo compartir pantalla? A ver, espérese. Sí. Ya, ahí tienes que darle compartir pantalla. Ya. Ya está compartiendo. Ya. ¿Se ve todo o una parte? Sí se ve, sí se ve. Ya, sí se ve. Ya, muy bien. Disculpen. Ya, bueno. Ya, bueno. El catolicismo, pues, es una iglesia, como dije, se considera la delegada de parte de San Pedro, ¿no? A lo largo de la historia, el catolicismo se ha difundido por todo el mundo, principalmente en los países occidentales, ¿no? De América. Las principales características o las creencias son que ellos vienen, los seguidores de Jesús comenzaron a propagar sus ideales, sus creencias en el primer siglo, ¿no? El origen del catolicismo se remonta al siglo II también, cuando Ignacio de Antioquía nombró la religión de sus seguidores de Cristo como el catolicismo. Durante los primeros 280 años del catolicismo, sus seguidores fueron perseguidos y terriblemente castigados, ¿no? Ellos pasaron ese sufrimiento hasta que en el año 313, cuando el emperador romano Constantino avaló esa fe, ¿no? Fue el emperador romano Constantino que durante esa época benefició a los católicos, ¿no? Una de las acciones fue legalizar el catolicismo y eso supo a través del edicto de Milán en el año 313, ¿no? En el año 325 el emperador llegó a convocar al concilio de Nicea para intentar unificar a los católicos, ¿no? O sea, él quería unir con tal de que el reino o del imperio romano no se parta, no se fragmente. Pero bueno, ya eso fue un poco tarde esa parte, ¿no? Las características del catolicismo: se considera a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo, su doctrina se fundamenta, se encuentra en el credo, donde explican los fundamentos de su fe. Posee una organización jerárquica, ¿no? Conformada por el Papa, los cardenales, los obispos y todo un cuerpo, ¿no? Presbíteros, diáconos. La sede del catolicismo se encuentra en el Vaticano, en Roma, ¿no? Su principal guía, junto con los concilios ecuménicos, es la Biblia, ¿no? La misa constituye un rito principal. Nosotros lo conocemos como cultos, ellos lo conocen como misa, ¿no? Acepta el culto de imágenes y a los santos, a diferencia de otras religiones. María para ellos es la madre de Jesús, que es considerada virgen y es venerada con especial devoción, y es la más influyente en toda la iglesia, ¿no? Creen en la idea del purgatorio, donde las almas se encuentran purificando sus pecados, ¿no? Por eso ellos hacen misa para sacarlos del purgatorio. Ejerce los 7 sacramentos que representan la gracia espiritual: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Finalmente, el celibato eclesiástico de los clérigos los imposibilita de casarse y de tener hijos, ¿no? En el Concilio del Trento, esto es importante explicar, ¿no? El concilio fue convocado por el Papa III inicialmente para intentar resolver las crisis, ¿no? Suscitada en la iglesia. Hubieron 3 concilios, ¿no? Lo voy a resumir un poco. La primera, y en la segunda y en la tercera, fue un poco difícil que ellos se pongan de acuerdo. Hubieron conflictos de uno u otro lado, ¿no? También en los principios establecidos en el concilio, ya, o sea, hubo dificultades en los concilios, pero llegaron a ciertos acuerdos y principios que fueron
el dogma, reafirmó el libre albedrío y la inclinación al bien de los seres humanos, afirmó la libertad, se aumenta en la gracia a través de los sacramentos, ¿no? Estableció que las Sagradas Escrituras son la fundamentación de la fe, confirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Lo que ellos hacen en la Eucaristía, la transutación durante la misa, ¿no? Determinó que la Iglesia Católica es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Se establecieron condiciones de acceso y deberes sacerdotales, organizaron las congregaciones religiosas, ¿no? Y también se establecieron las nunciatorias, ¿no? Estas son las delegaciones diplomáticas en los países católicos para aconsejar a los reyes y controlar las jerarquías religiosas, ¿no? Dentro de eso yo voy a saltarme a Perú. Perú supuestamente es un estado laico desde 1979, sin embargo la Constitución no lo especifica así, a tal modo. Son en total 1.030 personas en 54 cargos que representan un total de 150.604 soles que se gastan, ¿no? Pagamos también 1.808 soles anuales a cada una de estas personas. De igual manera se financian becas a los cardenales, que más o menos ascienden a 450.000 soles mensuales. En total, nosotros pagamos 2.600.000 anual, se estima que gasta el Estado peruano solo en la Iglesia Católica, ¿no? En lo que creo que ni en la pobreza se gasta de una manera tan descomunal, porque ellos tienen beneficios, libre de impuestos. Dijiste, perdón, Leoncio? Diga. ¿El gasto cuánto dijiste? Anualmente 2.600.000 soles. Sí, 2 millones. ellos, sí, y ahí está incluido lo que es no pagan impuestos. Aparte a ellos se le paga a los profesores de religión y los que son como en los militares, también ellos tienen un representante, ¿no? Y también se les paga un sueldo. Ellos son los únicos que reciben sueldo de jubilación, sus funcionarios, sus cardenales, ¿no? O sea, es un tema muy descomunal lo que ellos reciben por parte de todos los países, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar a la parte de la jerarquía, ¿no? La jerarquía de la Iglesia Católica, el Papa, los cardenales, los arzobispos, los presbíteros, diáconos y laicos consagrados, ¿no? El Papa es el sumo sacerdote, el sumo pontífice, ¿no? Jefe, digamos, de toda la Iglesia. Él es el que dice y el único que puede decir va a cambiar esto de acá de la fe, voy a agregar algo en la forma de la doctrina, ¿no? Es el único supuestamente autorizado de parte de Dios para que él pueda cambiar algún punto de vista de la Iglesia, pues, ¿no? Entonces, voy a hablar ahorita en temas de la Santa Inquisición, ¿no? Como le dije, voy a saltarme un poquito, las diapositivas los voy a mandar después para que ustedes puedan ver, ¿no? La Santa Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido para inquirir castigos contra la fe, ¿no? Fue una institución eclesiástica dura, ¿no? La más violenta, ¿no? La que castigaban las herejías y en todo el mundo, ¿no? Los orígenes fueron creadas en el año 1209 por el Papa Inocencio III con la finalidad de castigar a los albigenses, ¿no? El catarismo rechazaba el Antiguo Testamento por ser una crónica de la creación del mundo material por el Dios falso, ¿no? Defendían la existencia de dos principios supremos, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Rechazaban el concepto de infierno, siendo equivalente al propio mundo en el cual las almas debían purificarse, ¿no? Para llegar a este estado predicaban una vida ascética, ¿no? Y contemplativa. A los que seguían se les denominaba perfectos, ¿no? Solo ellos se les podía considerar como perfectos, como una especie de herederos o continuadores de las prácticas de los apóstoles, ¿no? Que les veía como unos hombres muy santos. La Santa Inquisición también llegó a Perú. En el Perú es el Tribunal de la Santa Inquisición, se estableció durante el gobierno del virrey Toledo, ¿no? Entonces, los delitos en el Tribunal de la Santa Inquisición limeño se dedicaba a ver asuntos relativos a la moral pública, ¿no? Que ellos trataban de cuidar siempre, ¿no? El tema de los principios cristianos, la Virgen María, el sacramento del matrimonio y tantas cosas, ¿no? Estamos hablando acá, a ver, los castigos, los tormentos, ¿no? Se utilizó para casos extremos, ¿no? El caso de los tormentos, cuando manifestaban herejías, ¿no? Juramentos. Se estima que fue empleado en más de 6 o 9% del total de los procesos que ellos castigaban, ¿no?
El San Benito era una capa de escapulario que se ponían los penitentes, ¿no? Después tenemos el cepo, como ustedes ven ahí, era un instrumento que se utilizaba para colocar, fugar prisiones en el tribunal, ¿no? Colocaban grilletes en las extremidades. La garrucha, las colgaban, ¿no? El verdugo ahí lo ponía de esa posición. Después tenemos acá también el potro, donde lo amarraban y infringían dolor sobre la persona. Y el tormento del agua, que era como ahogamientos para que ellos sientan perder el aliento, ¿no? Entonces, acá también es otro tipo de castigo, ¿no? La rueda, ¿no? Mateo Salado fue un luterano francés quien la Inquisición arrojó en la hoguera durante el primera, ¿no? Ahí tenemos varios tipos de ahogamiento, ¿no? La pena de muerte sobre esos casos, la abolición de la Santa Inquisición fue por el decreto de la Corte del Cádiz, fue el virrey Abascal que hizo propio con la Inquisición de Lima, ¿no? Ahora vamos a ver un tema de las cruzadas en la Edad Media, ¿no? Fueron una serie de campañas militares, ¿no? A petición del Papa, ¿no? Tenían un deseo de aventura, de enriquecerse de las campañas, una fidelidad de cumplir su servicio al Señor, ¿no? Lo curioso de la marcha de las cruzadas es que ellos no chocaban con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Porque creían que era la ciudad santa, ¿no? Entonces, las cruzadas fueron expediciones militares cristianas, ¿no? Desde la Europa occidental, normalmente en la petición del Papa. Perdón, la primera cruzada convocada por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont, bajo la idea de Dios quiere, ¿no? Luego viene la segunda cruzada, se puso sitio a Damasco, ideado por San Bernardo. Las cruzadas perdieron control y se resultó un fracaso para las cruzadas. De ahí viene el tema de las demás cruzadas, ¿no? Que quisiera un poco saltarme ahí. Esas son sus armas, las armas de cuchillo, estas eran las armas de lanza y eran las armas defensivas, ¿no? Que ustedes ven, botines de hierro, guantes. Y esto era, digamos, en el campo de batalla, ¿no? Esto de acá que les voy a pasar a resumir es parte del templo de la Iglesia Católica, ¿no? El altar, las bancas y todo. Y esto es lo que se utiliza en sus misas, ¿no? El cáliz, la hostia, las velitas, el agua, el vino, la Biblia. Ya, pastor y hermanos, eso es lo que he tratado de resumir. Espero haber sido comprensible para ustedes. Pastor, ¿me escuchó? Bien, bien, Leoncio. Muy bien, muy bien. He tratado de dar a los 15. Ah, excelente, excelente. Corre con el tiempo, ¿no? Pero muy bien. Entonces, ¿quién sigue? William. César. César. Para que Buenas comparta noches, pantalla pastor. también, César. Cesarín. ¿Cómo está? Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches. Acá tengo la diapositiva ya, pero lo que pasa cuando comparte la pantalla no lo veo bien acá las letras. O ¿Te lo comparto yo? Compártelo, ponle, pero ahora mi diapositiva que lo tengo presente. Ya. Tú me avisas. Yo ahorita voy a compartir pantalla. ¿Sí lo ven? Ya. ¿Puedes agrandar un poquito más? Voy a cambiar esta ya, creo que va a durar más. Un poquito, ahí. No mucho. Un poquito menos. Perfecto. Se encuentra. Bueno, hermanos. Bueno, el tema de que habló mi hermano Leoncio, parte en resumen de lo que es de la Iglesia Católica. Y también entra también a la Iglesia Católica, también, bueno, como ustedes comprenderán, hay muchos detalles en el catolicismo, ¿no? Y la historia que es basada también de la Iglesia Católica también entra en el canon. Y la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más, digamos, numerosa y está compuesta por 24 iglesias latinas y 3 iglesias orientales que se encuentran en completa comunión con el Papa y en conjunto reúnen a más de 1.329 millones de fieles, dice, ¿no? Y bueno, ese se habla, pero parece que hay más todavía en el mundo. Y la Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada, dice, ¿no? Por Cristo. Bueno, según ellos, ¿no? Pero es así, ¿no? Ellos fueron la
la iglesia también más antigua, ¿no? Encomendada por el apóstol Pedro, dice acá, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles, y por ello se considera así la misma como un sacramento, un signo de instrumento de la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano, dice, ¿no? Ahora, la cabeza de la Iglesia Católica, se habla que es el obispo, ¿no? De Roma, el Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro, quien según la tradición católica fue el primer Papa. El Papa actual es Francisco, ¿no? Y el sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia, por quienes actúa y habla, y es reconocida a nivel internacional como una identidad soberana. La Iglesia Católica dice, pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios y que no hayan realizado un acto forma de apostasía, según los datos del anuario pontificio del 2020 referente al año 2018. El número de bautizados miembros de la Iglesia es de 1.329 millones, alrededor del 18% de la población mundial. Adelante, hermano. Se trata de una comunidad cristiana que se remonta a Jesús, y a los 12 apóstoles por medio de una sucesión apostólica nunca interrumpida, también compartida con la Iglesia ortodoxa. Con 2 milenios de historia, la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo. Ya ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus tareas se incluye la difusión del Evangelio y la realización de obras de misericordia corporales, espirituales, en atención a los enfermos, pobres y afligidos también. Como parte de su doctrina social, la Iglesia Católica, de hecho, es la mayor proveedora no gubernamental de educación y servicios médicos del mundo, dice. Adelante, hermano. Bueno, y estas son las jerarquías de la Iglesia Católica, ¿no? Que también hermano León se acaba de hablar. Léete ahí un poco de esto porque también vienen unos partes de cómo son cardenales, obispos, papas y también parte del obispo. Sí, hermano. Ahora, el Papa Damaso, hay un Papa Damaso, dice, que es Damaso, San Damaso, dice, fue el Papa 37 de la Iglesia Católica, desde el año 366 hasta su muerte en el año 384, en el santo patrón de los arqueólogos. Su pontificado ha sido el 18º más largo de la historia, dice, con 18 años y 2 meses y 11 días, un total de 6.646 días. Su onomastía se celebra el 11 de diciembre. Su nombre en latín significa llamador. San Jerónimo fue su secretario, dice. Ahora, introdujo el uso de la voz hebraica, aleluya, y la doxología trinitaria de gloria patria, expresamente para combatir el arrianismo y participó en las obras de las basílicas de San Lorenzo, Extramuros, y ordenó la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Adelante, hermano. San Jerónimo, Eusebio de Jerónimo, conocido comunemente como San Jerónimo, dice, ¿no? Pero también como un Jerónimo de Estridón, o simplemente Jerónimo tradujo la Biblia del griego, dice, y del hebreo al latín, por encargo del Papa Damaso. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamado la Vulgata, publicada en el siglo, ¿qué siglo es? Ya era de la Iglesia cristiana, fue declarada en 1546 durante el Concilio del Trento. La versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina hasta la promulgación de la Nova Vulgata en 1979, el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. San Jerónimo dominaba el latín, su lengua materna y conocida en profundidad de la retórica clásica de esa lengua. Además tenía un amplio manejo del griego y sabía algo de hebreo. Cuando comenzó su proyecto de traducción, si bien se mudó a Belén para reflexionar sus conocimientos de ese idioma en el año 382, corrigió, dice, la versión latina existente del Nuevo Testamento y en la década del 390
comenzó a traducir el Antiguo Testamento directamente en hebreo, dice. Adelante, varón. Anastasio de Alejandría. Dice, Anastasio de Alejandría fue obispo también de Alejandría, nacido alrededor del año 296 y falleció el 9 de mayo del año 373. Se considera santo, dice también de la iglesia copta, y en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa y en la iglesia luterana, y en la iglesia anglicana y además de doctor de la iglesia católica y padre de la iglesia oriental. El canon bíblico católico de la Iglesia Católica se reconoce, reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura y comprende a los 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Contiene los libros deuterocanónicos, mientras que la Biblia, empleada por los protestantes, carece de los 7 libros deuterocanónicos, como Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch y Macabeos, y Macabeo 2 y parte de Esther y Daniel, se dice, ¿no? La dogma, dice que también dogma en la religión católica. Los dogmas religiosos establecen las bases de las teologías de determinado sistema de creencias. En otras palabras, los dogmas son el conjunto fundamental de creencias que define determinada religión y la distinguen en otra religión. Por tanto, los dogmas son ideas sujetas al cambio ni consenso. La modificación de dogmas religiosos ha sido una importante causa para existentes denominaciones, cultos y sectas, dice, ¿no? Los dogmas son a menudo objeto de estudio, de escrutinio dentro de la filosofía de la religión y suele ser sujeto de la crítica para otros grupos religiosos y seculares. El desarrollo de la Iglesia Católica fue en el Concilio de Roma del año 382. Cuando la Iglesia Católica se juntó al Papa Damaso, se juntaron, instituyeron el canon bíblico contra la lista del Nuevo Testamento, similar a de Atanasio, y los libros del Antiguo Testamento de la reversión de este siglo. Esta versión fue traducida del griego al latín, o sea, por San Jerónimo, la Vulgata, por encargado de la Iglesia posteriormente los concilios de las religiones, de concilios regionales 3 de Hipotana de 393, año 393, que Cartago en 397 y Cartago en 419, en los cuales participó San Agustín, aprobando definitivamente dicho canon en el año 405 hasta la lista, que fue enviada por Inocencio al obispo Superio de Tolasa, en la Galia, dice, en Francia, ¿no? Donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes en el Concilio de Trento. Fijó el canon de la Iglesia Católica, declarándolo también como dogma. Adelante. Los deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa como canónicos, que no están excluidos en la Biblia hebrea. Estos textos y pasajes aparecen en la Septuaginta, una Biblia griega datada entre los años 280 y 30. Texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la Iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Estos son los deuterocanónicos de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, ¿no? De Tobías, Tobit, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Macabeos y Macabeo 2. También se habla, este canon, el libro de Tobías, digamos, ¿no? O sea, aquí hay un detalle que se habla de una página bíblica, digamos, del oso, ¿no? En Suecia, en 1569, de Casidoro de Reina, reformador protestante español del siglo, es decir, no me la aprendí, pero conteniendo el principio y los encabezados del libro de Tobías, uno de los libros deuterocanónicos, considerado, mira, Casidoro de Reina, un religioso jerónimo español, converso al protestantismo, famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia del Oso.
Contó que con la misma imagen del oso, que la original del año 1602, Cipriano de Valera editó la primera revisión de la traducción de Casidoro de Reina, conocida como la Biblia del Cántaro, por emblema en su portada especialista como Carlos de Guille, y afirman que el nuevo editor se limitó a cambiar el orden de los libros y añadir o quitar notas marginales como alteraciones cuantitativamente mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor. Y Cipriano de Valera sacó en 1602 una revisión de la Biblia, o sea, ¿no? Del oso, llamado Biblia del Cántaro. El texto de Valera sirvió de base, dice, para las revisiones publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas desde el año 1882 con el nombre de la Reina Valera, dice. Casidoro de Reina ingresó en el monasterio Jerónimo de San Isidoro del campo de Santiponce Villa como monje. Pronto tuvo contacto con el luteranismo y convirtió el partido de la Reforma. Acá hay un tema, hermanos, que de verdad que cómo nace la Reforma, ¿no? Cómo estudian el dogma y el canon, y ahí se revive a través del Concilio de Reina, ¿no? Y pronto tuvo contacto con el luteranismo y se convirtió en un partido de la Reforma, siendo perseguido por la Inquisición, de parte por la distribución clandestina de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, desatada la represión, referido a abandonar, dice, el monasterio y huir con los amigos de confianza de Ginebra en 1557, entre los cuales le acompañó Cipriano de Valera. O sea, ahí entraron ya a tallar Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no? Y no podía aceptar que se juntase algún por sus creencias, entró, dice, en contradicciones con Juan Calvino, o sea que ya se hicieron amigos allá, de la rigidez imperante que hizo decidir que Ginebra se ha convertido en una nueva Roma, por lo que decidió marcharse a Frankfurt, ciudad de nacimiento de la esposa de la reina. Estuvo en contra de la opinión dominante que a los anabatistas pacifistas se le debía considerar como hermano, dice, ¿no? Uno más, allá. El calvinismo, ahora, también conocido como el ciprianismo reformado, reformada o iglesia reformada, es un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino, dice, ¿no? Y otros teólogos de la época del calvinismo. Se originó en Suiza y pone al énfasis a la autoridad de Dios sobre todas las cosas. La tradición reformada fue desarrollada por teólogos como Martín Lutero, Enrique Burger, Pero Martín, Virgili y Ulricio, no sé mucho inglés, Teodoro de Beza y Amado Fuare, y bueno, incluyó en este reformadores británicos como Thomas Cranmer y John Cano. Sin embargo, debido a la gran influencia y al Papa de Juan Calvino, y al papel, perdón, de Juan Calvino en los debates confidenciales y eclesiásticos del siglo tal, la tradición llegó a conocerse con el nombre de calvinismo, y hoy en día el término designada también a las doctrinas y prácticas de la iglesia reformada, dice. Tras la Un ratito, hermano César Chávez. ¿Ya estás terminando? ¿Te ha pasado 15 minutos? Termino con esta. Ya. La excomulgación de Martín Lutero por la Iglesia Católica Calvino, se refugió en Ginebra. Había firmado la Confesión de Augsburgo en 1540, pero su repercusión fue más notable en la Reforma Suiza feudal. No era luterana, pero sino que se basara en la enseñanza de Ulrico Zwinglio, la enseñanza y la doctrina protestante, y estaba evolucionado de manera independiente con Martín Lutero, bajo la influencia de muchos escritores y reformadores, entre los que destacaba el calvinismo. Hay más, pastor, pero bueno, pues ya se pasó el tiempo, no hay problema. El tema es cómo terminar, ¿no? Porque ahí habla de las 5 solas y muchas cosas más, y cómo entran muchos términos. El catolicismo es largazo. Oh, sí. Para que quedemos con la gana y seguir investigando, viendo. Muy bien, hermano César, muy bien.
La verdad que la lástima que a veces no hay tiempo para preguntar, pero aunque sea a veces un minuto por ahí, podemos que sea un momentito. Así que hermanos, vayan por ahí si alguno tiene alguna pregunta, bueno, sobre el tema, pues, ¿no? No muy complicada tampoco. Muy interesante lo que estamos viendo, está, pero para seguir, muy bien, hermanos. La verdad que han trabajado muy bien. A ver, seguimos entonces. William Cabello. William Cabello. Antes de William Cabello, para hacer un pequeño respiro. Oye, tantas cosas juntas, ¿no? Que algunos estaban ahí. Es interesante, porque del catolicismo, yo sé que hay muchos, es interminable, realmente, esto es muy... Es que, Pero es Es interesante muy conocer el extenso, es trasfondo. muy extenso. Muy extenso, muy Tiene extenso. mucha historia. Sí, sí, mucho. Sí, y sobre todo enterarse de la Santa Inquisición, que también fue aquí en Perú, ¿no? Y la forma cómo y de qué manera pues han hecho los castigos. Imagínate, sorprendente para nosotros, hermanos. Sí, sí, sí. Había un castigo que no le había puesto, que era el de la gota, ¿no? O sea, te echaban y una gota caía a tu frente continuamente hasta que te traspasaba la frente, ¿no? O sea, era un Claro, tema, bastantes castigos. sí. Mm. Esto nos ayuda, yo hablaba la vez pasada, hay en nuestra congregación, una hermana, ¿no? Que le toca enseñar, hablar en los altares familiares, de forma pública, y tocaba estos temas, ¿no? Del catolicismo muy duro. Y entonces yo le decía, estos son temas más bien de algo interno para ver en los seminarios, no tanto para de forma pública, pero ¿por qué? Decía yo, porque pensemos, ahora que estamos conociendo este trasfondo, no es para, por así decirlo, agarrar una especie de enojo hacia... Son cosas de la historia que ha pasado muchísimo tiempo y vemos estos extremos, estos abusos eh, que nos sirven para no caer en lo mismo, en lo que puede suceder cuando la iglesia, porque ellos comenzaron como la iglesia primitiva, pues, ¿no? Una doctrina sana, una iglesia perseguida, lleno del poder del Espíritu Santo, transformaron en un imperio, ¿no? Al cristianismo, algo impresionante lo que se ha hecho. Claro. Pero ¿hasta a dónde puede ir el extremo del alejarse de la palabra, del Espíritu de Cristo? ¿Hasta qué extremo el ser humano puede llegar? Ahí tocó Leoncio también por arriba porque no da tiempo, solo no sobre las cruzadas. Es tremendo eso de las cruzadas, las matanzas. Y no sé si por ahí llega el tiempo también, cuando vimos sobre fanatismo religioso. La guerra y matanza, sangre fría entre protestantes y católicos. Mm. Por eso, en realidad, de los dos lados tenemos extremos, del catolicismo, pero tocó ver el catolicismo, pero del lado de la iglesia protestante también. Entonces, han visto documentales donde o películas que hay de la época pasada de Estados Unidos, que los amos protestantes, cristianos, tenían esclavos y los castigaban con la Biblia en la mano. Ponían la Biblia en la mano, les leía un texto bíblico y le daba la espalda, porque quizás no habían juntado toda la cantidad de que tenían que juntar algodón. Y cosas así. El extremo es en ambos lados. ¿Sí? Cuando el ser humano toma el poder total de la política, la religión, el gobierno, a lo que se puede convertir. Entonces, Hay una en realidad, película, Pastor William Wallace, no sé, creo que todos la hemos visto, que se asemeja a algo así también como a ese tipo de actividades, ¿no? En la no, que sí, en la que el pueblo estaba sugestionado a la voluntad de la iglesia. sí, sí, Esa es la realidad del catolicismo. sí, sí. Claro, del catolicismo. Lo que yo también quiero decirles es que también del lado del protestantismo también ha habido. Entonces, lo que quiero decir es que, en todo caso, es un campo donde nosotros debemos evangelizar. No vamos a ir al choque con ellos, ¿no? Acá somos todos, somos el seminario, algo interno, que es bueno saber la historia, ¿no es cierto? Pero no vamos a diciéndole a ellos, echándole en cara lo que han hecho. Ellos también nos dirían lo que hicimos, por así decirlo, nosotros en nuestra historia. Entonces, siempre ver la forma de llegar a ellos, ¿cierto?
con la palabra de Dios para evangelizar. Entonces, tomando las cosas que sí tenemos en común, hay cosas que sí hay en común, donde podemos tocar, llegar a una conversación, llegar a la palabra, llegar a la Biblia, y bueno, y es el Espíritu Santo que comienza a actuar. Yo pienso que todos antes hemos tenido experiencia, porque entre la gente de nuestras congregaciones que hemos evangelizado y que no han venido de los musulmanes ni de los budistas, la gran mayoría, no sé si todos, han venido del catolicismo, nosotros mismos provenimos del catolicismo, ¿no es cierto? Pero difícilmente cuando alguien le golpea con estas cosas, ellos van a abrir el corazón, lo cierran peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno tener en cuenta siempre eso, ¿no es cierto? A pesar de conocer estas verdades tan crudas, tan terribles del pasado, pero a pesar de, es un campo para evangelizar. Amén. Aunque ellos también dicen lo mismo de nosotros. Los catolicismo dice que nosotros debemos ser evangelizados por ellos. Bueno. Y también, pastor, con respecto a la sensibilización de las autoridades, ¿cómo es posible? No es una, más o menos, como así, ¿no? Como una voz que digo, ¿cómo es posible de que el Estado peruano invierta 2.600.000 soles anuales en el gasto de los pagos de los que representan a la Iglesia Católica, ¿no? Imagínense, incluso estaba escuchando donde decía que también tienen jubilación. O sea, el Estado invierte, imagínense. Sí. Entonces, ahí también hay una desigualdad en todo caso también, sí. Lo que es, ¿no? La Iglesia Católica y también la Iglesia Protestante, ¿no, pastor? Es injusto, muy injusto. Por eso hay una lucha, hay hombres que nos representan, que están peleando, siempre están buscando la forma de llegar a las autoridades, buscando la igualdad. Porque una cosa es la libertad religiosa, otra cosa es la igualdad. Igualdad no hay, pues, ¿no? Pastor, pero eso ya no se puede cambiar porque ya está el tipo de antes. Ellos vivían con la parte del pueblo y ahí comenzó, porque finalmente lo que yo entiendo, digamos que el catolicismo, digamos, ¿cómo llegaron a los términos, tanto en la Edad Media que estuvieron ellos, cómo creció, cómo salió ahí los reformados, digamos, ¿no? Sí. Cómo ya cambiaron la sola, digamos, el canon, sus canos antiguos, sus dogmas y todo, muchas cosas más. O sea, esto, pastor, ahora esto se ha puesto en todos los países, y todos los países ya revientan la mano al catolicismo. El Estado mantiene al catolicismo, digamos, no como la iglesia cristiana, ¿no? Pero no como las iglesias cristianas, ¿no? Claro. Cada quien, digamos, vivimos en la iglesia con la ofrenda de cada uno de nosotros, y ahí sale digamos, a nuestra iglesia, ¿no? Muchas cosas más, ¿no? Sí, es así. Bien. Aclarando bueno, que no hay igualdad. ¿Cómo dices, hermana? Decía que en todo caso quedamos de que no hay igualdad, ¿no? Entonces, no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cristianismo y qué evangelismo hablaríamos en todo caso, ¿no? Si ellos predican también la igualdad, entonces nosotros también, pero ahí no hay igualdad. No, absolutamente no hay igualdad. Yo escuché, no sé, acá de repente amigos, ¿sabes? Que en Chile, ¿no? La iglesia evangélica, tiempos la iglesia había crecido mucho en Chile. Decían algunos que llegó a un 20-25%, no sé si es así, 25%, y entonces pues era mucha fuerza y se logró muchas cosas. Por ejemplo, la capellanía en todos los hospitales, eso yo lo vi porque en Chile estuve, me tocó ver, y que se ha logrado la igualdad, no sé a qué nivel. No tanto, pastor, la igualdad. Lo que pasa es que en el caso de Chile, para que tengamos conocimiento, la Iglesia Metodista Pentecostal, de la que también hablaba Leoncio al principio, es aproximadamente el 20 o 21% de evangélicos en Chile. Sí. Por eso es la iglesia más fuerte. Más fuerte, sí. La iglesia evangélica más fuerte. Una, porque la iglesia metodista tiene tanto tiempo como la iglesia metodista en Perú. La diferencia es que ellos tuvieron un avivamiento y prácticamente se hicieron pentecostales, se separan, ¿no? Pero esa iglesia comenzó a crecer exponencialmente. Y los logros que han tenido a nivel constitucional es porque ellos presentaron personas al Congreso, a diferencia de los pentecostales, y tenían fuerte presencia en el Congreso de Chile. Sí. Y proponían leyes y han comenzado a hacer muchos cambios, e incluso eran respaldados por no evangélicos.
Claro. porque ellos eran muy, muy responsables en el tema ético, ¿no? Entonces, eso hizo que tuvieran realmente bastante respaldo del pueblo chileno, ¿no? Claro. Y, bueno, y eso ha generado también el tema de libertades y todo esto, ¿no? Claro. Y es una iglesia prácticamente que ha trabajado en bloque, ¿no? No tiene mayores divisiones, siempre ha sido una iglesia. O sea que se avanzó hacia la igualdad, pero no se ha realmente. No, claro. Ahora, lo que pasa es que igual. Claro, lo que pasa es que en este caso hay que entender una cosa. Casi desde la Edad Media, la Iglesia Católica estableció, y la Iglesia Protestante, su par, estableció la famosa Iglesia del Estado. Claro. Es decir, no había una separación entre Estado e Iglesia, si bien había en la letra, pero realmente la Iglesia seguía teniendo influencia sobre el Estado y los gobernantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando viene la Reforma Protestante, las iglesias protestantes simplemente cambian de Iglesia Católica a Iglesia Protestante. En el caso del anglicanismo, la Iglesia del Estado era la Iglesia Anglicana, claro. Pero habían otras iglesias. Ahora, a las otras iglesias, siendo protestantes, no se le daban los privilegios que tenía la Iglesia Anglicana. Claro. O sea, claro, lo cual no era, eso es Inglaterra, ¿no? Lo cual podríamos decir nosotros que también podría ser desigual, pero era el privilegio de ser la iglesia reconocida como iglesia del Estado. Claro. En el caso de Alemania era la iglesia luterana, claro. También era la iglesia del Estado, pero también habían otras iglesias, y las que recibían el beneficio no eran todas las iglesias protestantes, sino solamente la iglesia del Estado. Y así, básicamente las iglesias de reforma. Ya después con Wesley vienen las iglesias evangélicas, que somos la mayoría hoy en día, y no hay un vínculo entre iglesia y Estado. Entonces son independientes, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ahora, lo que sí se podría dar en todo caso es establecer un tema de igual oportunidades, ¿no? Para todos. Claro. Bien, bien. Bueno, y esto sigue para... Nos faltan dos todavía, dos hermanos. ¿Quién sigue ahorita? Tuvo Leoncio y César, ahora sigue... William. William. No, buenas William, noches, buenas noches, amados hermanos. Me van a disculpar, no sé si mi señal está bien. Estoy muy lejos de mi ventanilla. Estoy en la selva. Ya. Sí, estoy en Aucayán. Voy a... Qué bueno. Sí. No se puede. Sí, se escucha. Se escucha bien. Ok. Bueno, amados hermanos, hemos escuchado la historia de la Iglesia Católica. Bueno, y nosotros nacimos con ellos, ¿no? Me toca hablar sobre los símbolos, algunos símbolos del catolicismo. Algunos símbolos que encontraba el rosario. El rosario para ellos es un concepto que procede del latín, rosarium. Un momento. La noción se emplea para nombrar a un tipo de rezo que realizan los católicos, y el elemento formado por cuentas se utiliza para desarrollar este mismo rezo. O sea, más que todo es para que ellos rezan. El rosario permite que la conmemoración de diversos misterios, para ellos de la Virgen María y de Jesucristo. En sí, el rosario consta de 15 decenas. Cada decena se compone de un Padre Nuestro, 10 Ave María y ninguna otra oración forma parte del rosario. Todo lo demás que se ha ido añadiendo antes o después de cada decena proviene de piadosas adiciones que han ido haciendo ellos. Bueno, el crucifijo que ellos lo tienen también proviene del latín crucifixus, crucificado. Es un efigie o imagen que ellos tienen tridimensional de Jesucristo crucificado, ¿no? Con él. Viene del siglo VI, se conoce una miniatura que ostensiblemente representa la crucifixión con varios detalles de la misma. Para no entrar en detalles, nosotros vemos que nuestro Señor resucitó y no lo tenemos crucificado, ¿no? Y la cruz, bueno, la cruz, en la cristiandad la cruz representa siempre para nosotros también los protestantes la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según las creencias y la gracia, la luz de Dios encarnado, ¿no? Para nosotros también, para los católicos, la cruz significa
que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación que hemos sido hechos. El crismón, otro de los símbolos, el crismón es un monograma de Cristo, consiste en las letras griegas X, J, que significa, y la letra P, abreviatura de Cristo, ¿no? De Cristo. Ese es el crismón que ellos utilizan siempre. El monograma IHS, originalmente su significado es la abreviatura del nombre de Jesús en letras griegas mayúsculas, Jesús. Sin embargo, con el tiempo y la historia, el monograma dio lugar a la etimología latina del Jesús, Omnium Salvator, Jesús Salvador de los hombres, que es como la conocemos hoy y que incluso el Papa Francisco vemos que lo utiliza en su escudo papal, que nosotros como podemos ver lo llamamos el sol, ¿no? Que ellos usan, ahí vemos en la imagen. Bueno, y la veneración a la Virgen María. Para ellos la Virgen María en la Iglesia Católica se refiere al concepto que tiene la Iglesia Católica sobre María, la Madre de Jesús. Nosotros también conocemos pues, como la Madre de Jesús, así como su veneración. La Iglesia propone a María como modelo, dice, de obediencia. En Lucas 1:38 podemos encontrar, se basan ellos en eso. En contraste también con la desobediencia de Eva, que está en Génesis 3:6, idea que se encuentra desde los padres de la Iglesia. Es por eso que ellos ven a la Virgen María y la veneran. Y otro de los símbolos es la llave de San Pedro. La llave de San Pedro es un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del reino de los cielos, confiadas a Simón Pedro. Se representan de oro, de plata, como símbolo del poder de atar y desatar. Bueno, eso es lo que hace el Papa, ¿no? Bueno, luego encontramos también la tiara. La tiara papal fue una triple corona usada para los papas líderes de la Iglesia Católica desde el siglo VIII hasta el siglo XX. Una representación del trigenio, o sea, de la Trinidad, ¿no? Combinada con las dos llaves cruzadas de San Pedro. Bueno, aún continúa siendo utilizada como un símbolo del papado y aparece en sus documentos, edificios e insignias. Bueno, y algunos escapularios que también siempre usan, ¿no? Escapulario monacal es una pieza de tela, parte del hábito de algunas congregaciones. A veces le vemos a las monjitas usar, y también a los monaguillos, las carmelitas trinitarios, mercedarios, dominarios, bueno, que ellos creen en estos escapularios, ¿no? La medalla milagrosa también es uno de los símbolos de ellos. Al reverso de la medalla está la M, que es de María y de su espiritual maternidad, ¿no? Es la cruz, el misterio de la redención, y la barra que la sostiene es la letra del alfabeto griego, que es un monograma del nombre de Jesús. Todo esto simboliza a la Madre de Cristo crucificado. Eso lo llaman a ellos la medalla milagrosa. Siempre andan con su medalla milagrosa. Bueno, y la Basílica de San Pedro, que ya conocemos, que está en Roma, con la maravillosa e imponente cúpula que tiene, que domina los tejados de Roma, es el corazón del cristianismo, ¿no? O del catolicismo. Es uno de los lugares más visitados de la ciudad eterna, tanto por sus joyas artísticas como por su importancia como sede de las principales manifestaciones del culto católico. Esa es la Basílica de San Pedro que se encuentra en Roma. Bueno, y las imágenes que ellos usan, ¿no? De Dios, la Virgen y los santos. Bueno, es claro, ¿no? Lo que no nos hagamos imágenes de las cosas que están en el cielo, ni imágenes que las pongamos nuestra fe. Día a día veo religiosos de la fe católica que le rezan a un Cristo en la cruz o una Virgen como si esas imágenes pudieran hacer algo para nosotros. En el Apocalipsis encontramos, ahí me equivoqué, cuando Juan tuvo la revelación, también tuvo la santa revelación, cometió el error de inclinarse ante el ángel que le revelaba, que le mostraba todas las cosas, pero le dijo, no lo hagas, adora a Dios, le dijo el ángel, ¿no? Y por eso es que los católicos siempre están adorando a los santos, poniendo como Dios, ¿no? A cualquier imagen o tallado o cualquier otra cosa. Bueno, otro de los símbolos son los 7 sacramentos, los escritos de Pedro Lombardo en el siglo VII, así como los de Tomás de Aquino en el siglo VIII, ya
codifican los sacramentos en 7 y en la forma en la que se conocen en la actualidad. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, sagradas órdenes, matrimonios, extrema unción. Los escritos de Pedro Lombardo en el siglo VII, así como lo de Tomás Aguirre. Bueno, también se pueden mencionar algunos, ¿no? Algunos símbolos que están las catacumbas, el ancla, el ictus, los templos, los campanarios, el sagrario, el altar, la sotana y el hábito, el confesionario, el agua bendita, los veladores, las peregrinaciones, bueno, el pelícano, el pavo real, los dogmas que ellos tienen. Esa sería mi presentación, amados hermanos, de algunos símbolos del catolicismo. Bendiciones. Bien, bien, hermano William. Muy bien, muy bien. Ya tenemos un concepto general acerca de todas las imágenes, los objetos religiosos. Bien, bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Breve. Pastor Aurelio, no sé si me escucha. Sí, sí, lo escuchamos bien. Pastor, quisiera hacer un comentario, ¿no? Estaba escuchando muy atentamente las opiniones de todos mis hermanos en caso de la igualdad, ¿no? Entre el cristianismo y podríamos decir, nosotros que somos, ¿no? Cristianos, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? La hermana Idea estaba haciendo, ¿no? Referencia, ¿no? ¿Por qué no hay igualdad, ¿no? Entre el catolicismo y el cristianismo? O sea, son por dos aspectos importantes, ¿no? Número uno, es porque nosotros los que somos, que llaman evangélicos, no estamos unidos, ¿no? Ese es número uno. O sea, todos quieren tener el liderazgo, ¿no? Y número dos, ¿no? Es porque el catolicismo es el idioma oficial en caso de Perú, ¿no? Por eso es que ellos tienen su presupuesto y el gobierno les apoya económicamente, ¿no? A comparación, por ejemplo, vamos a hacer de México, ¿no? Porque en México es 50-50. Por eso que en México tienen presupuesto todas las congregaciones cristianas, ¿no? O sea, prácticamente tienen presencia tanto políticamente, me refiero, ¿no? Eso sería mi opinión, pastor. Y hermano Pablo, muy bien, muy bien. Entonces, si no hay alguna pregunta sobre los amuletos. Bien, seguimos entonces. Hoy cantidad de amuletos. un hermano más, el último. ¿Quién falta? Wilson. Pastor Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches. Yo soy el último Buenas noches, buenas noches. Y terminarlo todo. Bien, termina. Un momento, por favor. El Wilson va a hablar y luego va a hacer el llamado. Pastor, lo que hemos tratado nosotros es la historia de la Iglesia Católica, hemos tratado la historia del canon y también hemos tratado los símbolos o simbolismo de la Iglesia Católica. Y por último, el hermano Wilson va a tratar el tema de la beatización o canonización, ¿no? De los santos. Son 4 puntos que hemos rescatado de los muchos. Muy bien, muy bien. Eso vamos a hablar sobre los santos católicos. Y el hermano Wilson. Recién estoy sabiendo de los católicos. San Wilson, adelante. Disculpe, hermano, se me había congelado. La falta, hermano. Sí, un ratito, hermano. Un ratito. Disculpe que estaba lo que pasó. Te quedan 5 minutos, Wilson. Ya. Buenas noches, estimados hermanos. Les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Wilson Actividad Chapao, seminarista de CEP Perú. Bueno, en esta ocasión me tocó a mí lo que es la beatificación, ¿no? La beatificación de la Iglesia prácticamente católica.
Para hablar de la beatificación tenemos que entender que es prácticamente en el sentido que es beatificar. Beatificar prácticamente es un procedimiento de tipo eclesiástico a través de la cual la figura papal manifiesta o expone que un personaje ya difunto disfruta de la gloria del cielo y es digno de todo tipo de cultos gracias a las virtudes que el personaje o la persona posee, ¿no? Si hace algún milagro o alguna otra cosa sobrenatural, entonces él es digno de prácticamente de gloria y honra, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y también podemos entender más adelante que esta es una declaración realizada por el Papa que se le califica como la cabeza de la Iglesia, exponiendo que a un dado siervo de Dios mantuvo una vida de santidad. Es una persona santa, que es una persona que está apartado del camino, prácticamente, ¿no? Es decir, que haber cumplido con las virtudes cristianas de tal manera que puede expresarse como heroico o por ser consciente obtuvo una muerte de mártir, ¿no? Y que ahora goza de las divinidades celestiales. Sigamos. Y dice, el organismo encargado de estudiar y analizar cada uno de los milagros, virtudes heroicas y martirios es el Vaticano. El que se encarga prácticamente de todo esto es el Vaticano, ¿no? Además, este que propone a las diferentes figuras de santidad para que así el sumo pontífice arranque a ejecutar las beatificaciones. ¿Quiénes son, digamos, candidatos aptos para ser beatificados prácticamente, ¿no? A ser digno de un culto de honra. Más adelante podemos ver ya. El proceso de la beatificación solo puede brindarse a aquellas personas que hayan muerto con una fama de santidad, como le había dicho antes, y que sea constante, ¿no? Que existan pruebas y que esto sea divulgado en distintos lugares y territorios. Podemos decir igual, podemos dar un ejemplo como María, ¿no? La Madre de Cristo y así sucesivamente, también Santa Rosa de Lima, y así como también San Martín de Porres. La beatificación puede otorgarse por dos vías. ¿Cuáles son esas vías? Por virtudes cristianas heroicas o si no, o puede ser también que sufrió por su fe. Siguiente, ahí vamos a ver lo que es las etapas o un proceso de la canonización. ¿Cuántas etapas o procesos son? Son 4 pasos. Los 4 pasos prácticamente vienen a ser, que es ser primeramente el siervo de Dios, venerable, beato, bienaventurado o santo. En esta diapositiva solamente lo podemos, se le resumido solamente en algo pequeño, ¿no? El siervo de Dios. Dice que el obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización y presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida de las virtudes de la persona. La Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa, ¿no? Este decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obtenido el decreto de Nihil Obstat, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa de la hora de siervo de Dios. Entonces prácticamente empieza a calificar con la primera etapa como siervo de Dios. La siguiente viene la acción de venerable. Esta parte del camino comprende 5 etapas. Claro. ¿Cuáles son las 5 etapas? La primera etapa es ser considerado como siervo de Dios. ¿Cómo es considerado como siervo de Dios? Por las virtudes que posee la persona. La segunda etapa es el proceso de los escritos, es decir, una comisión de censores señalados por el obispo que analiza la ortodoxia de los escritos del siervo de Dios. Es el proceso de sus escritos. Tercero, desde esa etapa estamos viendo que es el relator de la causa nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos. Se elabora un documento positivo. En este documento se incluyen además los testimonios, testigos, los principales aspectos de la vida y virtudes y escritos
del siervo de Dios. Entonces, vamos a ver a la cuarta etapa. De la cuarta etapa es prácticamente, es una discusión del pocito. Es como, digamos, una reunión o una asamblea, ¿no? Que se reúne para discutir si es que ese candidato es apto para ser venerable, ¿no? ¿Y quiénes se reúnen ahí prácticamente? La Congregación para las Causas de los Santos, a su vez que discute, al parecer, de la Comisión de Teólogos. Y la quinta etapa, para finalizar, es el decreto del Santo Padre, ¿no? Si la Congregación para las causas de los santos aprueba el pocito, entonces el Santo Padre simplemente dicta el decreto de herosidad, de virtudes, que era de siervo de Dios para ser considerado venerable. Para que esa persona pueda ser venerable, tiene que cumplir esas 5 etapas muy importantes. Ahora vamos a ver la etapa donde dice beato o bienaventurado. Esta primera etapa es mostrar al venerable. Una vez ya aprobada prácticamente la etapa del siervo de Dios, ahora al venerable, a la comunidad como modelo de vida de intercesor ante Dios, ¿no? Para que esto pueda ser, el postulador de la causa debe probar ante la congregación para las causas de los santos la fama de santidad del venerable, ¿no? Digamos, entre comillas, podemos decir testimonio, ¿no? Que se elabora prácticamente con sus gracias, favores, pedidos a Dios por los fieles por intermedio del venerable. O sea, es como una persona que, digamos, que recibe, digamos, las peticiones para que esa persona pueda acercarse a Dios y pueda presentar las peticiones de las personas ante Dios, ¿no? Y así, ahí vamos a ver otro paso que es ya es prácticamente es lo mismo. Entonces, a ver, entonces, dice, 8 teólogos estudian el nexo entre el hecho señalado por la consulta médica e intercesión atribuida al siervo de Dios, ¿no? Acá prácticamente los teólogos de la misma Iglesia Católica estudian todo este proceso, ¿no? Para que así también pueda ser sometido y aprobado por el Santo Padre, ¿no? Las etapas del proceso de la canonización se debe que, a ver, en la tercera etapa y con los antecedentes anteriores, el Santo Padre aprueba el decreto de beatificación. En la cuarta etapa, el Santo Padre determina la fecha de la ceremonia y litúrgica. Y la quinta etapa es la ceremonia de beatificación, digamos, la ceremonia oficial para ser ya nombrado, ¿no? Es como nuestra denominación presbiteriana, entonces, para que sean candidatos a pastor o líderes, entonces van a pasar un proceso de evaluación, reuniones si no creo que en la reunión de la Asamblea General, y pasan un examen, todas esas cosas, entonces ahí viene la ordenación para que sea un pastor ordenado, un pastor oficial, si no me equivoco, ¿no? Y vamos a ver acá la etapa de la canonización, el santo. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro, ¿no? Durante la segunda etapa la congregación para las causas de los santos examina este segundo milagro presentado, ¿no? Se requiere que este segundo hecho milagroso haya sucedido en una fecha posterior a la beatificación, o sea, antes que lo beatifiquen, antes que lo consideren como un santo. Para examinarlo, la congregación sigue los mismos pasos para que el primer milagro, ¿no? En esta tercera etapa, el Santo Padre, y con los antecedentes anteriores, aprueba el decreto de canonización. Y también la cuarta etapa es el consistorio ordinario público convocado por el Santo Padre, donde informa a todos los cardenales de la Iglesia y luego determina la fecha de canonización. Y la última etapa es prácticamente la ceremonia de canonización. A ver, acá vemos prácticamente que en el año 2005 el Vaticano estableció nuevas formas, ¿no? para ceremonia de beatificación. Y más adelante podemos conocer prácticamente ya todo es un proceso. Y a ver, acá, por ejemplo, prácticamente vemos la fecha de disolución de los santos, ¿no? Prácticamente todo este año, los 365 días del año, prácticamente todo este año, cada día tiene su santo, ¿no? Cada día tiene su santo, en cada mes, ¿no? Pero tener en cuenta que también que la Iglesia Católica tiene sus santos más venerables, ¿no? Como Santa Rosa de Lima,
la Virgen María, prácticamente San Martín de Porres, y otros santos, ¿no?, que se pueden nombrar más adelante, ¿no? Eso sería todo, pastor. Bien, muy bien, Wilson. Muy bien, qué terrible esto. Para que sea una pregunta, pero que podríamos compartir, es decir, algo que en la palabra es... ¿Quiere decir algo, José? A ver. Yo tenía preguntas, pero después de usted, o lo hago ahorita. A ver, ¿alguna pregunta tiene? Oye, en cuanto a la beatificación, ¿desde cuándo lo practican esto y cómo? ¿Por un concilio o se basan en un versículo? Y también quería saber de la sucesión papal, porque en la actualidad hay dos papas, ¿no? Como sabemos, el Francisco en actividad y Benedicto, no sé por qué. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué? A ver ahí, si los muchachos... bueno, ahí más o menos dijo cómo, ¿no? Pero para que una vez más le digas a hermano José, proceso de la santificación, según la Iglesia Católica. ¿En dónde se basa? ¿En algún versículo, en algún concilio? ¿Desde cuándo lo practican? Claro. Hermano Wilson. El proceso de la beatificación, prácticamente son reuniones digamos, de los obispos y cardenales, ¿no? Para que puedan ellos ordenar y beatificar a la persona, al postulador prácticamente. Tiene que ver las ciertas cualidades, ¿no?, y sus virtudes que la persona posee. Mayormente no fijan quizás los versículos bíblicos, mayormente ellos, ¿no? Solamente ven sus cualidades. Sí. ¿Desde cuándo lo practican? Desde que se inició. No hay una fecha específica. No hay una fecha específica, pero eso más o menos es a partir del siglo V, VI. Sí. No, en el inicio no se practicaba, pues. O sea, fue muy perseguida. No hay una fecha, un registro o algún versículo clave, ¿no? Pero más o menos, como estuvimos hablando, la Biblia nos habla de ser santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces, hay una mala interpretación de la doctrina católica en las cuales ellos se cogen, ¿no? Es como Pedro, tú serás mi roca, y ellos creen que cuando la roca es Jesucristo, pero ellos traducen Pedro, San Pedro, ¿no? Desde ahí ya, desde que ponen San Pedro serás mi roca, yo creo que desde ahí ya están haciendo el error de los santos, ¿no? Me permiten que realmente el problema con los santos realmente no viene por el tema de la parte bíblica, sino viene por la herencia de la religión romana. Hay que entender que la Iglesia Católica, con Constantino, se instaura la Iglesia Católica como iglesia oficial romana, y muchos, por el tema de poder, entran a la Iglesia Católica, incluso en posiciones, y vienen con sus dioses paganos. Ahora, si ustedes leen la evangelización católica en el Perú, lo que hacían era simplemente cambiarle el nombre del dios pagano por un dios cristiano. Entonces realmente no había un tema de santificación, sino había solamente un proceso de cambio de unos dioses, de los nombres de dioses paganos por dioses cristianos, lo mismo que hacían los griegos y los romanos. Los romanos le cambiaron el nombre a los dioses griegos, pero finalmente eran los mismos, ¿no? Entonces ya había una práctica, y por eso es Iglesia Católica Romana, porque realmente ellos traen muchas prácticas de iglesias paganas. Un detalle, por ejemplo, no es el sombrero, pero es de este adorno que tienen los papas, realmente viene de la religión, ahorita no se me fue el nombre, pero es de una religión que adoraban a los peces. Y justamente ese como sombrero era el símbolo de los sacerdotes que adoraban a los peces. Entonces, hay muchas religiones que la Iglesia Católica comienza a absorber, porque era gente que venía de otras religiones que no estaba convertida
y que venía con sus falsas creencias y lo comienzan a meter como parte de la doctrina. La Iglesia Católica lo comienza a aceptar. Y ahí es donde también, en el caso de los santos, la Iglesia romana tenía un montón de dioses. Claro. Entonces lo que hacen es simplemente comenzar a tomar santos que reemplazan a estos dioses. De ahí viene el origen realmente, no es nada bíblico. Claro. Ahora, muchas de las prácticas católicas no tienen una base bíblica, sino que simplemente, acuérdense que ellos no solamente creen en la Biblia, sino también en la autoridad de los papas. Claro. Y lo que dice un papa, ese es palabra de Dios, ¿no? Claro. Y no siempre eran correctos. Sí, muchas cosas, doctrinas extrañas para nosotros, en realidad lo decidía un papa con una bula papal. Es decir, en algún concilio sacaba una bula papal, es un decreto, que en tal concilio, el Papa León tal dijo tal cosa, y a partir de ahí es algo divino, no se discute. Lo ponen al mismo nivel que las escrituras. Para nosotros es una herejía de aquí a China, pero para ellos no. Ellos tienen esa... Y hay cosas que son para ellos tradiciones. Otra cosa también es que para ellos la tradición católica también está al nivel de la palabra de Dios. Es terrible. Por eso que hay tantísimas cosas extrañas que no tienen sustento bíblico, pero ni para nada. Pero ellos lo sustentan de esa manera. ¿De dónde lo han sacado? De las tradiciones de una bula papal. Ocurrencia, por así decirlo. Bien. Lo que quería mencionar antes de tomar lista es que pudiéramos compartir brevemente, porque decía distorsionar al extremo algo tan precioso en la palabra de Dios, lo que es la santidad, la santificación. Primero Tesalonicenses, finalizando el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Qué hermosa palabra. Os santifique por completo. Entonces, a diferencia de estas expresiones tan erradas de personas que ya murieron, sí interesante, personas que vivieron ejemplo de vida y que podamos imitar, pero no decir santificarlos y prenderle vela y pedir intercesor. Terrible. Podamos compartir sobre el tema de la santidad en el pueblo de Dios en las Escrituras. Es algo importantísimo, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, nos movemos en nuestra conducta. El Señor nos llamó, como alguien mencionó, dijo, ¿no? Que creo que fue el Señor, dice que el Señor dice, sean santos como yo soy santo, es un desafío. No es eso de que te mueras, te santifica, no, hoy es en vida, es en el lugar donde nos toca vivir. Con los chicos mencionábamos la vez pasada sobre el libro de Daniel. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, un lugar totalmente pagano, alejado de sus sacerdotes, de sus pastores, podríamos decir, de su gente, su familia. Y ellos tomaron la decisión. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. Entonces, y Dios le dio gracia delante de los eunucos porque Dios estaba en el asunto. Es decir, cada vez que es una decisión, comenzamos todo en Dios. La gracia viene de Dios, que nos da la oportunidad. Pero cada día nos toca decidir, ¿sí? ¿Somos o no? Y eran jovencitos. ¿Cómo? Y eran jovencitos, eran niños, prácticamente. Jóvenes, eran jóvenes, sí, eran muy jóvenes. Casi adolescentes, jóvenes. Ellos decidieron. Amén. Y es impactante. Hoy impacta. Es decir, mucha gente hoy habla. Muy bonito, ¿no? La palabra y cosas que uno lo aprende. Interesante, que me parece bien. Tenemos que saber y aprender. Pero impacta cuando eso viene juntamente con una vida de santidad que respalda lo que hablamos. Y eso impacta a la gente. Eso impactaba a los tiempos de Jesús, cuando Jesús hablaba. Dice, no era como los fariseos. Ellos hablaban y no hacían. ¿Sí?
hacían largos y grandes discursos que ellos ni con un dedo querían tocarlos. Es decir, no había compromiso con lo que decían, ni con lo que oraban, ni lo que... Cosas repetitivas, ¿sí? Y hoy somos llamados, es un desafío, ¿sí? Vivir lo que hablamos, lo que predicamos. Yo más decía, si vamos a predicar sobre lo que no vivimos, mejor no lo hables, hablo otro día, después, cuando pueda, más adelante, cuando estés en ese proceso. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? En cuanto a la santidad bíblica, me gustaría que alguien participe sobre esto. Es interesante, ¿sí? Yo creo que Jesucristo nos ha dejado claro, pastor, de que somos un reino de sacerdotes y como usted dice, hay que practicarla con santidad, con mansedumbre, con todos los frutos que nos dice Jesucristo, ¿no? Que tengamos en el corazón. Entonces yo no creo de que seamos todavía para que nos creamos santos sin demostrarlo, ¿no? Como ellos, por decir, tienen que pasar por una serie de situaciones para que puedan ser ellos llamados santos, canonizados, luego ahí beatificarlos, qué sé yo, no sé, totalmente una religión totalmente equivocada, copiada, romana, totalmente, para mí, sinceramente, impresionante, ¿no? Todo este tema de su proceso para pasar a ser santo. Tiene que haber haber hecho milagros, dice, aprobación de un segundo, tercero, cuarto milagro. Terrible, pastor, terrible. Creo que es terrible, la sí. copia de la iglesia romana, pues de esos tiempos, en ellos ha quedado, creo que, bueno, no sé, confusa, ¿no? Confusa. Yo sé que para nosotros no. Sí, un extremo, el desvirtuar, ¿no? Algo tan precioso que en realidad es la santidad, algo precioso, valioso. Sí. ¿Alguien quería... Iván, ¿querías decir algo? ¿Tú no? ¿Otra santificación bíblica? Brevemente. Yo quería compartir algo. A ver, ¿quién? David. David, a ver. David Aurelio Víctor Miguel, presente. Sí, el tema de la santidad es como decía, ¿no? Que hablábamos del tema de Daniel. Yo creo que, como decían los compañeros, los católicos, ellos hacen como obras, ¿no? Quieren hacer muchas obras para decirse o llamarse santo. Pero la palabra santidad viene de apartar, de separarse, de proponerse, como hacía Daniel, ¿no? Vivir una vida en santidad es proponerte a vivir apartado para el Señor. Vivir una vida en la cual tú dices, yo quiero hacer lo que Dios quiere, apartarme de este mundo. ¿No? El apóstol Pablo dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si no se comporten como el mundo. Si bien están ahí, pero ustedes tienen su gobierno, su vida en lo celestial, en lo eterno. Entonces yo creo que eso es lo que señala la vida en santidad. Apartarse. Estás en este mundo, pero no participar de las cosas de este mundo. Ser diferente, ser alguien, por eso es apartado, no separado. Alguien que marca una distancia, que marca la diferencia donde quiera que esté, porque hoy en día hay muchas cosas que te hacen querer estar como en el mundo o participar de las cosas del mundo, pero una persona santa como Daniel, ¿no? Que a pesar de que tenía todo los derechos, privilegios de comer lo que quería, de hacer lo que quería, estando en el palacio, él decidió no hacerlo. Él seguía su vida santa, oraba 3 veces al día, aunque se lo prohibían. Él vivía su vida devocional, ayunaba, oraba, y él se lo propuso. A pesar de que a veces iba en contra de la regla, él dijo, no, yo quiero ser una persona santa, apartada. Por eso se lo propone, es uno mismo que quiere hacer, ¿no? A veces, por ahí también otro lo quiere espiritualizar, diciendo, oh, sí, sí. Pero yo creo que es algo que va de como uno mismo, de proponerse, de decir, yo quiero vivir una vida santa, así que me separo, me aparto para vivir una vida en santidad. Eso quería compartir. Bien. Muy bien, muy bien. Sí, brevemente, quería decir algo breve. Quería mencionar ustedes como, no digo futuros, porque ya veo que la mayoría están sirviendo a sus congregaciones y me parece muy bien. A mí les felicito, ¿no? Que aparte se están capacitando para hacerlo mejor. Pero ustedes se van a dar cuenta que en el trabajo práctico en el ministerio va a haber un momento que va a ser el buscar de Dios la palabra, la oración y a un ayuno, ¿no? A un ayuno, una búsqueda intensa
y de enfrentar las dificultades, las crisis, ¿no es cierto? Y eso lo aprendemos ahí en el campo, en la práctica, cuando nos encontramos a veces aparentemente solos, nos sentimos a veces defraudados, quizás por las personas que parecían que estaban al lado de nosotros respaldándonos, y de repente no están. A veces hasta ser traicionados, personas que hablan mal, que critican. Son procesos que nos toca vivir en el campo, en el trabajo. Entonces, vamos a hacer uso de estas cosas que Dios ha puesto, ¿sí? Es la palabra, oración, ayuno. Bien, ¿quieres decir algo breve? Sí, algo corto nada más. Cuando nosotros analizamos la carta de Pablo, se desprenden dos cosas o dos estados de la santidad. Uno, la santidad por derecho, en la cual Dios ya nos establece que somos santos, ¿sí? Y hay toda una crítica al respecto de que si ya somos santos, entonces ¿por qué andamos en pecado, no? Y es porque es el derecho, es lo que Jesucristo pagó en la cruz para que tengamos el derecho de ser santos. Pero por otro lado está el proceso de santificación, también llamado la entera santificación, que el derecho a ser santos es el punto de partida, pero como dijo el pastor, a partir de ahí nosotros tenemos la responsabilidad de constantemente estarnos entregando a Dios, rindiendo a Dios, para que Dios nos vaya perfeccionando, como dice Santiago 1:6, y Él nos perfeccionará hasta el día del, perdón, el fiel es aquel que nos llamó, que nos perfeccionará hasta el día del fin, ¿no? Entonces, es un proceso constante, no es algo que ya pasó y quedó, ¿no? O que el Dios no nos perdonó, sino es un proceso constante de renovarnos. Es un proceso constante de hacer que la imagen de Cristo se forme en nosotros, ¿no? Como dice Efesios 5. ¿No? Entonces es un derecho por un lado, y una persona decía lo siguiente: es como tener el título de propiedad de un terreno, pero también tienes que hacerlo tuyo cuando vas a vivir a él, ¿no? Son los dos aspectos del proceso de santidad. Amén. La instantánea y el proceso, ¿no? Bien. Esto da para más, ¿no? Pero vamos a tomar lista. Creo que ya estamos todo lo que tenemos que estar hace rato. Bien, bien. Comenzamos el recreo ya. ¿El recreo? ¿Está bien, Leila? 20 para las... 20 para las... Comenzamos el recreo. Un cafecito y... Volvemos. Volvemos, continuamos.